El estado de flujo de efectivo, como su nombre lo dice, es un estado financiero que nos permite saber el movimiento del dinero en efectivo de una empresa en un periodo de tiempo. Si el balance general ya nos indica el patrimonio que tiene la empresa y el estado de resultados nos indica la ganancia que genera, ¿para qué queremos saber el movimiento del dinero en efectivo? Supongamos que tu empresa había sacado un préstamo del banco a ser devuelto en su totalidad de hoy a un mes. Si de hoy a un mes tu empresa no tiene el dinero en efectivo suficiente para devolver esa deuda, aunque no lo creas, tu empresa puede quebrar. Esto es, aunque tu empresa esté produciendo utilidades. Esto pasa porque las utilidades no siempre significan la disponibilidad de efectivo. Cuando vendes tus productos a crédito, en tu balance general y en tu estado de resultados, esto se registra como un ingreso, pero como es una venta a crédito, el dinero en efectivo por esa venta se obtiene en el futuro. Si es que necesitabas ese dinero para devolver la deuda y la fecha de reembolso llega antes que la fecha de cobro por tu venta, tu empresa será incapaz de reembolsarla y podrá quebrar. Para evitar eso, es necesario el estado de flujo de efectivo. Para entender el estado de flujo de efectivo, vamos a hablar primero de las tres actividades que realizan las empresas: actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Primero, actividades operativas. Estas son las actividades principales de la empresa, como las ventas, compras de mercaderías, costo de producción, pago de salarios, etc. Segundo, actividades de inversión. Estas actividades son las de compra de activos fijos con la intención de obtener beneficios en el futuro, como la compra y venta de activos financieros, compra y venta de activos fijos como inmuebles y maquinarias, mejoras realizadas en las instalaciones, etc. Tercero, actividades de financiamiento. Estas son todas las relacionadas a las actividades para juntar dinero de agentes externos, como la emisión de acciones o bonos, obtención de préstamos bancarios, reembolso de los préstamos tomados, etc. Ahora que ya entendemos sobre las actividades que involucran el movimiento de dinero en efectivo de una empresa, vamos a ver cómo se generan dichos movimientos y cómo se van registrando en el estado de flujo de efectivo. Cuando cobramos por la venta de un producto o servicio, tenemos un flujo positivo de efectivo por actividades operativas. Es un flujo positivo porque entró dinero en efectivo en nuestra empresa. Si es que cobramos $5.000, el flujo de efectivo es de positivo $5.000. Supongamos que luego del cobro compramos una nueva maquinaria por $2.000. En este caso, tenemos un flujo negativo de efectivo por actividades de inversión. Debemos recordar que, aunque se trate de una compra de activos, lo que nos importa en el estado de flujo de efectivo es el movimiento del dinero en efectivo. En una compra de maquinarias, el dinero en efectivo sale de nuestra empresa, por lo que el flujo es negativo. Ahora, supongamos que decidimos vender las acciones que teníamos en otra empresa por un valor de $500. En este caso, tenemos un flujo positivo de efectivo por actividades de inversión, porque al vender las acciones cobramos dinero en efectivo. Luego, decidimos obtener un préstamo bancario por un valor de $3.000. Si bien este préstamo es un pasivo, el flujo de efectivo por actividades de financiamiento es positivo, ya que al obtener el préstamo, el banco nos entrega dinero en efectivo. Y si es que hemos devuelto $2.000 del mismo préstamo en el mismo periodo contable, este es un flujo negativo de efectivo por actividades de financiamiento.
Si registramos todos estos flujos en un estado de flujo de efectivo, nos quedaría así. En este periodo contable tuvimos un flujo positivo de $4.500. Esto significa que este periodo terminamos con $4.500 más en efectivo que el periodo anterior. Ok, hasta acá pudimos entender sobre las actividades de una empresa, el flujo de efectivo y su forma de registro. Ahora viene lo más interesante. ¿Qué es lo que se entiende de un estado de flujo de efectivo? Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades ordinarias, se puede entender que la empresa está logrando un buen resultado en su negocio principal. Por otro lado, cuando este presenta un flujo negativo, algo necesita ser corregido en el negocio principal. Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades de inversión, se puede entender que la empresa está vendiendo los activos financieros y los fijos como inmuebles y maquinarias. Por otro lado, cuando este presenta un flujo negativo, se puede entender que la empresa está invirtiendo fuertemente en otras empresas o activos financieros, o que se está invirtiendo en los activos fijos propios. Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades de financiamiento, se puede entender que la empresa está aumentando los préstamos tomados de agentes externos como los bancos para financiar sus gastos o inversiones. Por otro lado, cuando este presenta un flujo negativo, se puede entender que la empresa está logrando devolver las deudas con los agentes externos. Al ver un estado de flujo de efectivo, se utilizan estas informaciones de forma combinada para estimar el estado en que se encuentra la empresa, obviamente considerando también las informaciones que proveen el balance general y el estado de resultados. Y esto es el estado de flujo de efectivo y cómo se utiliza junto con el balance general y el estado de resultados. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias.